Hola a todos, mi nombre es Brian Villa, estudiante de primer semestre de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy vamos a conocer un poco sobre la aplicación de razones trigonométricas, ley de senos y ley de cosenos en problemas planteados de la vida real. Los conceptos previos que debemos saber es conocer qué son razones trigonométricas. Vamos a hablar un poco de cómo es el teorema del seno y cómo es el teorema del coseno. Razones trigonométricas. Primeramente, las razones trigonométricas se refiere a la relación que puede establecerse entre los lados de un triángulo rectángulo. Esto es muy importante. Nuestro triángulo debe ser rectángulo porque si no, no podríamos resolverlo con este tipo de razones. Por lo general aquí tenemos las tres razones trigonométricas principales. La que nos indican, por lo menos en el seno, es el cateto opuesto del ángulo que esté mirando sobre la hipotenusa de nuestro triángulo. Nuestro coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa del triángulo. Y la tangente es el opuesto sobre nuestro cateto adyacente. Muy importante recordar que esto solo aplica para triángulos rectángulos, o sea que tiene que ser uno de esos ángulos de 90 grados. Las otras tres razones pues las encontramos fácilmente, ya que son las inversas o la recíproca de estas tres. Teorema del seno. El teorema del seno, para poderlo aplicar, aquí ya lo aplicamos a triángulos que no necesariamente tienen que ser de 90 grados. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula. Y para aplicar el teorema del seno, ¿qué debemos saber? Debemos conocer mínimamente un ángulo, su lado opuesto, por lo menos aquí. Nuestro ángulo A, su lado opuesto sería A minúscula. Ese sería nuestro puesto. Y deberíamos conocer cualquier otro dato, ya sea otro lado u otro ángulo. Esas son las reglas básicas para aplicar el teorema del seno. ¿Y qué nos dice el teorema del seno? Que el seno de nuestro ángulo A sobre A, que sería el cateto opuesto, es igual a seno de nuestro ángulo B sobre B, que sería el cateto opuesto del ángulo B, y sería igual a seno de nuestro ángulo C sobre el cateto opuesto, que sería C minúscula. Cuando vamos a resolver el problema, debemos escoger solo dos de estas razones o proporciones que tenemos aquí y debemos conocer mínimamente, como ya les expliqué, debemos conocer mínimamente tres valores para poder hallar el cuarto restante. En el teorema del coseno lo aplicamos para hallar algún valor. También se aplica para ángulos que no sean, para triángulos que no tengan ángulos de 90 grados. ¿Cuándo aplicamos el teorema del coseno? El teorema del coseno lo aplicamos cuando conocemos un ángulo, ya sea nuestro ángulo A, nuestro ángulo B o nuestro ángulo C, y los dos lados o catetos que forman dicho ángulo. Ahí es donde aplicamos el teorema del coseno. Nuestra fórmula nos dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por coseno de nuestro ángulo A. Y asimismo hallamos las otras tres fórmulas dependiendo el valor que deseemos encontrar, ya sea un ángulo o ya sea uno de los lados del triángulo. El ejercicio planteado nos dice que el ángulo de elevación de un observador hasta el tope de un edificio es de 23 grados. El edificio está en la cima de una colina cuya cúspide forma un ángulo de 21 grados con la horizontal. La distancia del observador hasta la cima de una colina es de 1 kilómetro y nos preguntan qué altura tiene el edificio. Primero que todo debemos saber qué es ángulo de elevación. Aquí tenemos que debemos saber el ángulo de elevación. ¿Qué es? Entonces, el ángulo de elevación es el ángulo que existe entre la línea de visión horizontal y la línea de visión diagonal hasta el objeto. Ese sería nuestro ángulo de elevación. ¿Qué otra cosa debemos saber? ¿Qué es cima? Cima es la parte más alta de una montaña, la parte más alta de una montaña. ¿Qué es colina? Colina es una elevación menor de tierra o de un terreno
y esa sería nuestra colina. Y cúspide es la parte superior o más alta de un objeto o de algo que termina en forma de punta. En este caso estamos viendo que la cúspide sería la cúspide de esta pirámide. Esos son los conceptos que debemos saber para entender un poco el ejercicio. Aquí lo planteamos. Entonces nos dice que tenemos nuestro edificio, tenemos nuestra colina y tenemos el observador. Nos dice que entre el observador y el punto más alto del edificio o el tope tenemos un ángulo de 23 grados. Y entre el observador y la parte superior de la colina o la cima tenemos un ángulo de 21 grados. Y nos dice que la distancia entre el observador y la cima de la columna es 1 kilómetro con respecto obviamente al horizontal que vendría siendo el suelo. Ese es nuestro planteamiento como gráfico. Ya vamos a hacer el planteamiento ya con nuestros triángulos que se forman en esta parte. Cabe resaltar que podemos resolver este ejercicio tanto por funciones trigonométricas sabiendo que tenemos un ángulo de 90 grados que se forma entre la parte superior del edificio y la base que sería el suelo, o también podríamos usar ley de senos o ley de cosenos dependiendo de los valores que queramos encontrar. En este caso vamos a usar las identidades trigonométricas o funciones trigonométricas para resolver el ejercicio. Bueno, ya hemos realizado de forma esquemática el problema, ahora vamos a hacerlo de forma gráfica. Realizamos nuestro triángulo. La parte azul, que es la parte superior, la vamos a designar como la altura del edificio. La parte verde, que es esta de aquí, vamos a designarlo como la altura de la colina. Y aquí tenemos nuestros dos ángulos de elevación. Nos dice que de 21 grados hasta la cima de la colina y es de 23 grados hasta la parte más alta o el tope del edificio. Y como podemos observar, hay dos ángulos, dos triángulos que nos están formando. Este que viene toda esta parte hasta acá y este que viene desde esta parte roja hasta aquí. Vamos a hacer la separación de estos triángulos para observarlo mejor. Aquí en esta parte también tenemos nuestras identidades trigonométricas básicas para ayudarnos a resolver nuestro problema. Bueno, aquí hemos separado nuestro primer triángulo. Vamos a calcular primero la parte de los datos de la colina. Y vemos que nuestro cateto opuesto en este triángulo sería la altura de la colina y nuestro cateto adyacente sería la distancia entre el observador y la base de la colina donde está montado el edificio. Acá tenemos nuestras funciones trigonométricas básicas. Entonces aquí observamos que necesitamos calcular estos dos valores, encontrarlos. Entonces una función que nos puede ayudar a esto es el coseno, que nos dice que el cateto adyacente sobre la hipotenusa la podemos utilizar como coseno de 21 grados es igual al nuestro cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sería 1 kilómetro. 1 kilómetro. Esta que nos está dividiendo la podemos pasar a multiplicar, nos quedaría 1 por coseno de 21 grados es igual a nuestro cateto adyacente. Realizamos nuestra operación matemática en la calculadora. Ya realizamos nuestra operación matemática y como despreciamos algunos decimales nos dice que es 0,934 y nuestras unidades serían en kilómetros. Esto sería nuestro cateto adyacente, que sería esta parte de acá. Bueno, ya hemos calculado nuestro cateto adyacente, que es la distancia entre el observador y la base de la colina, que sería 0,934 kilómetros. Ahora vamos a calcular nuestro cateto opuesto, que sería la altura de la colina. Para eso podemos hacerlo de dos maneras, utilizando la tangente o utilizando el seno. La tangente, ¿por qué? Porque ya hallamos nuestro cateto adyacente, que sería esta parte, y sería solo reemplazar tangente de 21 y lo haríamos. Vamos a hacerlo por la parte del seno, que también nos tendrá que dar. Entonces tenemos seno de 21 grados es igual a cateto opuesto, que es el que vamos a calcular, sobre nuestra hipotenusa,
que sería 1 kilómetro. Reemplazamos, pasamos 1 por nuestro seno de 21 grados y eso nos daría el valor que vamos a hallar, que sería nuestro cateto opuesto. Aplicamos nuestra operación matemática para encontrar el resultado. Ya hicimos la operación en nuestra calculadora y como despreciamos unos decimales, por eso colocamos aproximadamente 0,358, las unidades serían kilómetros, y esto sería nuestro cateto opuesto, que sería la altura de la colina. Bueno, ya estamos planteando nuestro triángulo. Ya hemos hallado, aquí tenemos, esta sería la representación de la colina, tenemos la hipotenusa, que sería 1 kilómetro, y estos son los valores que hallamos anteriormente. Esta sería la altura de la colina y esta sería la distancia que hay entre el observador y la base de la colina, que sería la misma que hay entre el observador y la base del edificio, porque el edificio está sobre la colina. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que ya hallamos esta parte que la tenemos graficada en verde, es la altura de la colina. Esta parte ya la tenemos, que es 0,358 kilómetros. Nos están pidiendo la parte del edificio que está representado con color azul, pero primero debemos hallar la altura total para poder después despejar la altura del edificio, que es lo que nos están pidiendo. Para esta parte vamos a aplicar tangente, ya que la tangente nos relaciona el cateto opuesto, que va a ser la altura total, y el cateto adyacente, que es nuestra distancia entre el observador y la base de la colina, la cual ya la tenemos. Entonces podemos despejar de la siguiente forma: tangente de 23 grados sería igual a nuestro cateto opuesto, que es el que vamos a encontrar, sobre nuestro cateto adyacente, que ya lo despejamos, ya lo encontramos, sería 0,934. Pasamos esta parte a este lado a multiplicar, por tangente de 23 grados, y esto sería nuestro cateto opuesto, que sería la altura total de la colina y el edificio. Vamos a hacer la operación matemática en la calculadora y daremos el resultado. Ya realizando la operación matemática en nuestra calculadora, nos dice que el resultado es aproximadamente 0,396 y nuestras unidades serían kilómetros. Esto sería nuestra altura total del edificio y la colina. Ahora vamos a hacer el despeje para hallar solamente la altura del edificio, que es lo que nos están preguntando en nuestro problema. Bueno, aquí ya hemos organizado nuestros valores. Tenemos que la altura de la colina es 0,358, la altura total, que incluye la altura del edificio más la colina, es igual a 0,396 kilómetros. Ahora, ¿qué nos piden? La altura del edificio solamente. Entonces, para calcular esto debemos coger la altura total y restarle la altura de la colina, y eso nos dará que la altura del edificio sería igual a la altura total, que sería 0,396 kilómetros, menos la altura de la colina, que sería 0,358 kilómetros. Esto nos daría que la altura del edificio sería igual a 0,038 kilómetros. Si queremos expresar los metros, lo que hacemos es que este valor lo multiplicamos por 1000 y esto nos dará 38 metros, que esto sería nuestra altura del edificio y es la respuesta a nuestro planteamiento del problema el cual estamos resolviendo. Muchas gracias.